Uno. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes. Mi nombre es Rodrigo Regada Zavala, soy kinesiólogo y secretario de estudio de la carrera de Kinesiología de Campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos a todos ustedes su compañía y el tiempo que cada uno de ustedes se ha tomado para conectarse en el día de hoy, en este ciclo de charlas que nosotros hemos llamado Manejo del Adulto y Personas Mayores, en este caso del tiempo de pandemia, que tiene como motivo la celebración del Día del Kinesiólogo que correspondió el día de ayer, 6 de mayo, pero como queremos conmemorarlo en grande, hemos transmitido durante estos 3 días, miércoles, jueves y hoy día viernes, sobre temas que cubren la contingencia actual, como en la pandemia del COVID-19. El día de hoy tendremos la exposición llamada Entrenamiento en usuarios con síndrome cardiometabólico afectados por COVID-19, que estará a cargo de la kinesióloga Paz Vamón de Mendoza, quien es magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica, especialista en kinesiología cardiovascular de NACE, además es directora del Diplomado en Rehabilitación Cardiometabólica de la Universidad de Chile y a su vez kinesióloga del Programa de Rehabilitación Cardiometabólica de la Clínica Santa María. Antes de dar paso a la charla, queremos recordarle a ustedes que pueden escribir todas sus consultas y preguntas en la sección que está habilitada, las cuales serán respondidas por nuestra invitada del día de hoy al final de su exposición. Además, les llegará una encuesta de satisfacción para que puedan llenar y valorar este evento y así también poder establecer mejoras de las actividades que llevamos a cabo como carrera de kinesiología de nuestra casa de estudio. Sin más nada que agregar, dejamos con usted entonces a nuestra kinesióloga Paz Vamón con su charla de entrenamiento en usuarios con síndrome cardiometabólico. Adelante, profesora Paz. Estás muteada, está con micrófono silenciado. ¿Ahora se escucha? Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, desearnos a todos, espero que todos hayamos tenido un bonito día del kinesiólogo. Felicitaciones a todos los colegas que hemos trabajado fuertemente, sobre todo ahora en pandemia desde el año pasado. Sobre todo a los colegas que están en UCI, en intermedio, ¿cierto? Por el tema de la pandemia ha tocado mucho trabajo. Así que hemos tenido hartos pacientes que ver con COVID y sin COVID. Por eso mi presentación hoy día son como las secuelas que puede haber dejado este virus en nuestros pacientes, ¿ya? Yo les voy a compartir entonces mi pantalla. ¿Ven bien, verdad? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Entonces, la clase o la charla que me invitaron a dar es la que ustedes ven ahí, es entrenamiento en usuarios con síndrome cardiometabólico afectados por el COVID-19. A modo de temario, vamos a hablar un poco, les voy a presentar un poco sobre el contexto cardiometabólico, después avanzaremos sobre la fisiología del COVID, las consecuencias clínicas que puede traer este virus a largo plazo. Después hablaremos del ejercicio físico tras el COVID y algunas conclusiones o recomendaciones. A modo de contexto, la prevalencia nacional, según la última encuesta realizada en Chile, 2017-2018, reporta que el 27% de los chilenos es hipertenso, ¿ya? Y tal como ustedes lo pueden ver acá en el gráfico, ahí mejor, tal como ustedes lo ven en el gráfico, no hay diferencia estadísticamente significativa desde la encuesta del 2009-2010 comparada con la encuesta de 2016-2017. Ahí también están las diferencias entre hombre y mujer. La última encuesta tenemos casi la misma prevalencia, hombres y mujeres, de hipertensión arterial. Después, cuando hablamos de la dislipidemia, en los niveles sanguíneos de, por ejemplo, colesterol total, hablando de un colesterol total elevado, arriba de 200 miligramos por decilitro, también la encuesta nacional de salud reporta que un 27% de los chilenos tienen el colesterol total elevado. Y de este colesterol total hacen una diferencia del colesterol LDL elevado, que es el colesterol malo. Cuando está arriba de 160, un 5% de los chilenos tiene el colesterol malo elevado. Y el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, que conviene tenerlo alto, bueno, un 45% o un 46% de los chilenos tienen el colesterol bueno bajo.
Y este es el colesterol que sube con el ejercicio, sube con los frutos secos, con la palta, con los ácidos grasos esenciales. Bueno, este colesterol, casi el 50% de la población chilena, que es un colesterol bueno, lo tiene bajo. Ya, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. Y la prevalencia de hipertrigliceridemia, o sea, arriba de 150, el 35% de la población chilena tiene los triglicéridos altos. Cuando se habla de la diabetes mellitus, el 12% de la población chilena es diabética. Si comparamos la encuesta nacional del 2009-2010, que está acá en barra amarilla, con la barra celeste, sin duda que aumentamos. Aumentamos de un 9 a un 12%. No hay diferencias significativas, pero vamos al alza, ¿ya? Y es preocupante porque la diabetes es uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad aterosclerótica. Después, cuando tenemos que hablar también del estado nutricional, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos visto incluso en las noticias. Este es el estado nutricional de los chilenos, ¿ya? Si nosotros observamos esta gráfica, mejor dicho, esta figura, solo el 24% de los chilenos, o sea, como un cuarto de los chilenos, tiene un peso adecuado para lo que mide. Porque si nosotros hacemos el ejercicio de sumar este 39% con el 31% más el 3%, eso da 63%. Un 63, un 64% de la población chilena tiene un IMC arriba de 25, ¿ya? Y un 1% enflaquecido. Antes, cuando estaba la enfermedad infecciosa predominante en el país, importante era la tasa de enflaquecimiento. Hoy en día el problema es el exceso de peso acumulado. Bueno, pero el síndrome metabólico, entonces, ¿qué es? Porque yo les acabo de hablar de ciertos factores de riesgo y se los he mencionado de manera aislada. El síndrome metabólico, como su nombre lo dice, es un síndrome, o sea, es un conjunto, es una condición patológica que está asociada a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Y estas dos tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes y enfermedad arteriosclerótica. ¿Y por qué es tan grave? ¿Por qué es tan alarmante el síndrome metabólico? Porque predispone, tal como sale ahí abajo, a la disfunción endotelial. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia son el paso previo a la disfunción endotelial. Y la disfunción endotelial es lo que te lleva hoy día a tener un infarto. Acá está la prevalencia de síndrome metabólico en Chile. La definición de síndrome metabólico es que un sujeto cumpla 3 o más de las 5 condiciones que están aquí nombradas, ¿ya? Si usted tiene la presión arterial igual o superior a 130,85, o si usted tiene los triglicéridos arriba de 150, o si usted tiene una glicemia mayor a 100, o si ya francamente usted es diabético. Si su perímetro de cintura en hombres mide más de 90 y en las mujeres más de 80, y si además usted tiene un colesterol bueno bajo, basta con que usted tenga 3 de estas condiciones y usted ya cataloga como portador de un síndrome metabólico. Bueno, en Chile, el 40% de los chilenos padece de síndrome metabólico. Y este gráfico, según la última encuesta nacional de salud, ustedes pueden ver que los hombres tienen una mayor prevalencia de tener síndrome metabólico comparado con las mujeres. Y obviamente, con el paso de los años, cuando tenemos que ver los grupos etarios, también ustedes van viendo cómo el síndrome metabólico, en la medida que vamos envejeciendo, aumenta su prevalencia. Y también, tristemente, nos damos cuenta cómo el síndrome metabólico es más prevalente en los grupos de menor nivel educacional. En el gráfico que está a la derecha, ustedes pueden ver cuando dice años de estudio, ¿cierto? Tiene un 58% de prevalencia en quienes tienen menos de 8 años de estudio. O sea, en los que han llegado hasta octavo básico o menos. Versus, si lo comparamos con los más letrados, ¿cierto? Que los que son quienes tienen o tenemos más de 12 años de estudio, la prevalencia de síndrome metabólico alrededor del 30%. Entonces, claramente que hay una tendencia a que esta patología afecte más a los sectores más vulnerables. Bueno, seguimos entonces hablando del síndrome metabólico. Les dije que es una condición patológica asociada
hiperinsulinemia, ¿cierto? Y a la resistencia a la insulina. Los sujetos que tienen síndrome metabólico, o que son portadores de síndrome metabólico, mejor dicho, tienen 5 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedad arteriosclerótica. Y ahí podría ser un infarto cerebral, infarto cardíaco, enfermedad arterial oclusiva periférica. No todos, y esto es importante, no todos los sujetos obesos tienen síndrome metabólico, ¿ya? Porque por un fenotipo, hay sujetos que son o tienen obesidad androide, ¿cierto? Es de la barriga abultada, y hay otros que tienen la obesidad ginecoide. Ustedes deben de saber que la más peligrosa es la obesidad androide, la obesidad central, porque es donde se acumula más grasa, esta grasa ectópica que se acumula entre las vísceras. Esta obesidad está asociada a resistencia a la insulina, altos niveles de triglicéridos y aumento de la presión arterial. Por lo tanto, los pacientes que tienen hiperglicemia son candidatos a desarrollar una disfunción endotelial y finalmente un infarto. Bueno, el síndrome metabólico es un síndrome, ustedes quizás lo han escuchado hablar, proinflamatorio. ¿Por qué? Porque está asociado con citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina beta, que se caracterizan por generar una inflamación sistémica y crónica, ¿ya? Que se manifiesta por una PCR elevada. Esta inflamación crónica vincula al síndrome metabólico con la resistencia a la insulina y con las enfermedades cardiovasculares, mediante la disfunción endotelial. Tal como sale ahí abajo, varios factores como la hipertrofia de los adipocitos, el flujo sanguíneo anormal, la hipoxia en los adipocitos, una expresión alterada de las adipoquinas, la infiltración local de células inmunitarias, todo esto conspira a un concepto que se llama adiposopatía, ¿ya? Infiltrada por macrófagos. Pues bien, este gráfico que se ve complejo, pero es para que quede muy claro de que cuando un sujeto tiene solo un factor de riesgo, ¿cuál es el riesgo de aumentar su riesgo cardiovascular? En otras palabras, por ejemplo, si solamente estamos observando el gráfico celeste, el primero vamos a ver los OR o el riesgo cardiovascular de tener solamente el IMC arriba de 27 versus de ser solamente fumador, de tener solamente el colesterol total arriba de 220, de ser solo diabético. Y ustedes se fijan cómo cuando yo tengo un solo riesgo cardiovascular aislado, por ejemplo, de todos estos, el ser fumador aumenta en 2 el riesgo de aumentar alguna enfermedad, de tener la probabilidad de alguna enfermedad cardiovascular. El problema está en que cuando los sujetos presentan no solo un riesgo, no un solo factor, sino que cuando estos factores se suman, el riesgo se potencia aún más. Por ejemplo, cuando vemos el gráfico en naranja, acá el primero son sujetos que fuman y que tienen un IMC elevado. Estos ahora tienen un riesgo elevado al doble comparado con que solamente fuera con el IMC elevado. Si yo fumo, tengo el IMC elevado y además tengo el colesterol total arriba de 220, fíjense cómo aumenta el OR. Después aumenta 4 si es que yo soy fumador, tengo el IMC elevado, tengo el colesterol total elevado y además soy diabético. Y así, los factores de riesgo se van potenciando. Y lamentablemente, para los que hacen clínica, ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos un paciente, no solo tiene un factor de riesgo, no es solo hipertenso, no es solo diabético, no es solo obeso. Habitualmente el obeso tiene otros factores de riesgo asociados y ahí nosotros podemos ver en este gráfico cómo aumenta el riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular por el solo hecho de tener multiplicidad de factores de riesgo. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio y el síndrome metabólico? Se ha demostrado en diversos estudios que alcanzar las pautas mínimas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las que aparecen ahí, al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana o de 75 minutos de intensidad vigorosa, parece ser un factor protector
de las enfermedades cardiovasculares. También se ha demostrado que los niveles de fuerza muscular, de altos niveles de fuerza muscular, se asocian inversamente con el síndrome metabólico. También se recomienda, además del ejercicio aeróbico, que el que históricamente se ha llevado todos los logros acá desde como de 1950, cuando empezaron las primeras publicaciones, que también hoy día se sabe que el ejercicio de fuerza, de resistencia muscular, practicado 2 días a la semana y no en días consecutivos, pareciera ser que también favorecen a desarrollar o disminuyen el riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Metaanálisis sugieren que una alta capacidad cardiorrespiratoria o un mejor fitness cardiorrespiratorio mejora los factores de riesgo del síndrome metabólico, ¿ya? Lo ideal es la combinación del ejercicio aeróbico y del ejercicio de resistencia. Incluso en algunos sujetos se ha mostrado, como aparece ahí, que un programa de 3 a 4, 6 meses, un programa combinado de ejercicio aeróbico con el de resistencia podría revertir incluso el síndrome metabólico. Y esto se explica porque el ejercicio mejora la resistencia a la insulina, el ejercicio mejora también el metabolismo del tejido adiposo y disminuye los niveles de inflamación. Además, tal como lo hemos visto hoy en día, que quizás ustedes se pudieron dar cuenta, cómo la gente sale a hacer ejercicio muy temprano en la mañana y antes no era tan notorio, ¿cierto? Pareciera ser que la actividad física tiene un impacto favorable sobre los sistemas de salud. Cuando se han incorporado, se han hecho medidas de salud pública, como por ejemplo las ciclorrecreovías, esto se ha visto que tiene un impacto en la salud pública al mejorar el perfil cardiovascular de la población. Y este gráfico, que tiene tanto número, es solo para demostrar, quiero cambiar esto acá, para demostrar los diferentes programas, el efecto que tienen los diferentes programas sobre algunos parámetros fisiológicos de interés o parámetros clínicos. Y acá es cuando se compara solamente el ejercicio aeróbico versus sujetos control. Y acá, en este otro lado, en la columna de la derecha, es el ejercicio aeróbico. Es el combinado, perdón, aeróbico y de resistencia. ¿Ya? ¿Cuáles serían los outcomes que se han medido? El IMC, el peso, cintura, el consumo máximo de oxígeno, la presión sistólica, la diastólica, en fin. Todos estos outcomes mejoran, ya sea si el sujeto solo hace ejercicio aeróbico, como lo vemos en esta columna, o bien si practica el ejercicio combinado. Por lo tanto, la recomendación actual para las enfermedades cardiovasculares o para los sujetos que tienen un perfil cardiometabólico adverso es, ojalá pudieran hacer ejercicio combinado. Bueno, si quisiéramos ver cada factor de riesgo o cómo el ejercicio puede mejorar cada factor de riesgo, podemos mencionarles que el efecto de la actividad física practicada de manera regular sobre la hipertensión arterial, se ha visto que aquellos sujetos que practican 30 minutos de ejercicio al día, todos los días, disminuyen su presión arterial sistólica entre 4 y 9 milímetros de mercurio. Y esta baja en la presión se puede mantener incluso 4, 6, 7 horas después de haber hecho el ejercicio. Y este efecto es aún mayor si se disminuye el consumo de sal y de alcohol. Por lo tanto, los hipertensos debiesen practicar ejercicio aeróbico todos los días de la semana. En cuanto al colesterol y los triglicéridos, el ejercicio físico provoca un aumento del colesterol HDL, una disminución de los triglicéridos. Por lo tanto, también una persona que tiene dislipidemia debiese practicar ejercicio aeróbico de manera regular. En cuanto a la obesidad, se sabe que el obeso que realiza una cantidad de ejercicio significativa, o sea, más de 7,5 horas a la semana, también mejora su esperanza de vida, equivalente a un sujeto que tiene un IMC normal, ¿ya? En cuanto a la diabetes, se sabe que el ejercicio tiene el mismo beneficio o incluso fisiológicamente ocupa los mismos canales, los mismos transportadores que la metformina o que la glibenclamida, porque lo que hace el ejercicio es estimular el transportador de captador de glucosa, los GLUT4.
estimula este transportador igual como lo hace la metformina. Por lo tanto, ayuda a bajar los niveles de glicemia, mejorando también los niveles de sensibilidad a la insulina. Y esta diapositiva es cómo se clasifican hoy en día los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos factores de riesgo cardiovascular mayores y factores de riesgo cardiovascular condicionantes. Y también se pueden clasificar en no modificables y en modificables, como lo vemos en el costado derecho. Mira, de los factores de riesgo mayores, en cuanto a los no modificables, no tenemos mucho que hacer. El hombre arriba de los 45 años tiene un factor de riesgo mayor que no lo puede modificar, la mujer arriba de los 55. Otro factor de riesgo es ser posmenopáusica, tener antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, haber tenido algún familiar con muerte prematura. Bueno, todos estos son factores de riesgo no modificables mayores, pero hay otros que son los que están aquí abajo, que son factores de riesgo también mayores, pero que sí son modificables, como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, tabaquismo y la enfermedad renal crónica. Y ahí, acá abajo están los otros que son condicionantes, que sería la obesidad, los triglicéridos altos y el sedentarismo. ¿Por qué se los muestro? Porque varios de ellos son propios del síndrome metabólico. Entonces, sabiendo todo esto de los factores de riesgo, ¿cierto? El ejercicio, ¿qué pasa con el COVID hoy en día? Mira, los pacientes hipertensos, los diabéticos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares son los factores de riesgo más comunes que han afectado a las personas con COVID, teniendo tasas de mortalidad particularmente altas, de un 5 a un 10%. El confinamiento, el encierro por este virus, ¿ya?, ha hecho que los programas de rehabilitación se han reducido al máximo. No todos los centros, en Santiago el año pasado, todos los centros que hacían rehabilitación ambulatoria se fueron cerrados. Por lo tanto, ¿quién controla? ¿Cómo se controlaban estos factores de riesgo? Si los pacientes en realidad o los centros de salud estaban focalizados al control y al tratamiento del COVID, estos pacientes quedaron a la deriva. Así que, ¿cuál era el contexto, cierto? Esta zoonosis que nos llegó en el 2019, que apareció en el mundo en el 2019, que sabemos que tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, que de 100 personas infectadas, el 85% va a tener síntomas leves. Solo el 5% va a evolucionar ya en su forma más grave. Y en cuanto a la fisiopatología, rápidamente podemos mencionar ¿cierto?, que este virus genera una interacción en el sistema, o mejor dicho, se involucra en el sistema renina-angiotensina, también en nuestro sistema inmunitario, afecta a la coagulación y el sistema microvascular. Primero, cuando hablamos del sistema renina-angiotensina, ¿qué es lo que pasa? Ahí nosotros podemos ver en la imagen ya cómo este virus que está acá arriba se interfiere acá en la enzima convertidora angiotensina 2 que está presente en el pulmón, en el riñón fundamentalmente, y también en el corazón. Bueno, este virus lo que hace, penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora angiotensina 2, ¿ya? La función de la angiotensina 2 es la transformación de la angiotensina 1 a la angiotensina 1,9 y de la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Por qué es tan importante? Porque estos tienen un potente factor vasodilatador, antifibrótico, antiinflamatorio, ¿ya? Favorecen la natriuresis. Ahí está, ¿ya? Por lo tanto, reducen la presión arterial. Sin embargo, cuando estamos en contacto con el virus, esto no sucede así, ¿ya? Y ya no tenemos ese factor protector frente a la hipertensión, frente a la arteriosclerosis y los procesos vasculares. Por lo tanto, se genera un desequilibrio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando el efecto contrario. Este virus lo que provoca es un efecto vasoconstrictor, proinflamatorio y retención de sodio. ¿Qué pasa entonces ahora en el sistema inmune? La infección por este virus
acá tenemos el pulmón, ¿cierto? Nuestras células beta. ¿Qué pasa cuando este virus entra en contacto con nuestro sistema inmunológico? Genera una respuesta excesiva de mayor lesión pulmonar y una peor evolución clínica. Los estudios dicen que la respuesta inmune no es capaz de controlar eficientemente el virus y lo que se llama es una liberación o una lluvia de liberación de citoquinas, tal como aparece acá, ¿cierto? Entonces, esto va a generar un síndrome de distrés respiratorio a nivel pulmonar. ¿Cuáles son las fases de esta enfermedad de quien se contagia con el COVID? Y acá nosotros podemos ver que en esta línea roja o negra es nuestro nivel de funcionalidad basal. Estábamos todos sanos hasta que en algún momento algún sujeto se contagió con este virus. Entonces, aquí el sujeto no está infectado, pero cuando el sujeto se infecta, su nivel de saludable indudablemente disminuye o empeora. Hay algunos que están en la etapa 1, ¿ya? Que pueden ser asintomáticos. Hay otros que están en la etapa 2, que empiezan con sus síntomas, y hay unos incluso que llegan hasta la etapa 3, que son aquellos que hacen neumonía, porque ustedes saben que no todos los pacientes contagiados con este virus llegan a la neumonía. Los pacientes que están en etapa 1, etapa 2 no hacen neumonía, pero los que están en etapa 2 sí, 2B sí, los que llegan a la etapa 3 son aquellos que requieren los graves, este 5% que cae en la UCI, ¿ya? Y algunos de aquí, que están en la etapa 3, acá según el puntero, hay algunos que se murieron, ¿cierto? Y, lamentablemente, y hay otros que recuperan. Pero también se sabe, y es acá donde nosotros trabajamos con nuestros pacientes, que hay un porcentaje de pacientes no menor que no llegan a su nivel basal, no recuperan su nivel basal, no llegan acá, al punto que estaban originalmente, sino que quedan con una capacidad funcional remanente. Y a esto se les llama los resilientes del COVID. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo a mí se me van a pasar estos síntomas? ¿En cuánto tiempo yo me voy a recuperar? Lamentablemente la respuesta no la tenemos clara. Pueden ser semanas como pueden ser meses, en que uno espera que se recupere la funcionalidad previa a la que tenía antes del contagio con el COVID. Pues bien, al principio, esto es lo que se sabía del COVID. ¿Ya? Se veía como una respuesta inflamatoria, por lo tanto, primero era sin hipoxia, después con hipoxia, entonces había una etapa inflamatoria muy brusca en que a los pacientes se les trataba con corticoide y con antiinflamatorio, pero después se vio que no solamente había una respuesta inflamatoria, sino que también afectaba el sistema o generaba una coagulopatía en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque empezaban a aparecer pacientes que tenían trombos, hacían tromboembolismo pulmonar, pacientes con accidente cerebrovascular. Y es así como se vio que algunos sujetos que se contagiaban con COVID, acá lo podemos ver, ¿cierto? Que se generaba esta respuesta inmune excesiva, una tormenta de citoquina, podía generar a nivel del endotelio, podía generar microtrombos y a nivel sanguíneo también generar hipercoagulabilidad. Si combinamos la endoteliopatía más la hipercoagulabilidad de la sangre, vamos a tener trombos. Trombo renal, trombo pulmonar, trombo cerebral. Entonces, ¿cuáles son los pacientes con mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad, pero de manera grave? ¿Ya? Sin duda son los mayores de edad, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa, los hipertensos, diabéticos, pacientes que son portadores de EPOC, pacientes con cáncer inmunodeprimido y mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque en ellos hay una sobreexpresión de esta enzima convertidora. Y se dañan distintos órganos. El COVID no es solamente a nivel pulmonar. A nivel cardíaco aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. A nivel respiratorio daña el tejido alveolar. Es increíble cómo a mí me tocó el año pasado también atender pacientes con COVID, cómo fibrosa el tejido pulmonar y cómo se escucha, cómo está la auscultación, cómo se escucha el pulmón, el murmullo pulmonar. Literalmente se escucha como si estuviéramos rajando un jeans, ¿cierto? Es bien duro escuchar ese pulmón fibrosado.
A nivel cerebral puede generar accidente cerebrovascular, convulsionar, síndrome Guillain-Barré, Alzheimer, lo que dice la literatura. Estos pacientes entonces presentan sintomatología aguda y más bien tardía. Los agudos al principio, lo que sale en las noticias, ¿cierto? Anosmia, ageusia, y después viene todo un periodo de convalescencia, que está escrito con falta de ortografía, ¿cierto? Pero después ya los pacientes cuando son dados de alta y tienen que volver al trabajo, varios de estos pacientes reportan que tienen mialgia, fatiga intensa, sensación febril, dificultad para respirar, alguna opresión al pecho, taquicardia, dolor de cabeza, ansiedad, etc. O sea, si ustedes se dan cuenta, son síntomas totalmente inespecíficos. Son síntomas que pueden ser síntomas de ansiedad, que pueden obedecer a un trastorno pasajero, quizás de un desorden de salud mental, o literalmente estar con síntomas somatizando, ¿cierto? Algunos síntomas a nivel respiratorio. ¿Cuáles son entonces las consecuencias a largo plazo de los pacientes con COVID? Afecta el ánimo, la fatiga, pueden quedar con tos, sensación de dificultad para respirar, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones. Y estos son los pacientes más factores de riesgo que hablamos al principio, que llegan con nosotros entonces al gimnasio a hacer ejercicio. Y hay algunos, que no es lo menor, que hay algunos que incluso pueden quedar con disautonomía. Y la disautonomía es un trastorno neurológico que podría estar relacionado con esta lesión endotelial y esta microangiopatía que genera el COVID. ¿Cómo podemos ver cuando un paciente quedó con disautonomía o está con signos o síntomas de disautonomía? Cuando hacen taquicardia postural excesiva. A mí me ha tocado ver pacientes que en reposo vamos a medir su frecuencia cardíaca y está con 110, en reposo. O una respuesta hipertensiva cuando se tumban cabeza boca arriba, hipotensión ortostática, sobre todo cuando se cambian brusco de posición, o una sudoración excesiva acompañada de la taquicardia. Bueno, por lo tanto, nosotros como kinesiólogos tenemos que prepararnos, ¿cierto?, para estas secuelas en nuestros pacientes cardiometabólicos, ¿ya? Bueno, eso ustedes lo tienen que haber visto cuando hablaron con el profesor Daniel o con el profesor Matías Otto, ¿cierto? Lo más común es que a nosotros en el gimnasio, los pacientes ambulatorios, consulten por una fatiga excesiva o un síndrome de fatiga postviral. Se cree que hasta el 10% de las personas que se recuperan del COVID podrían desarrollar este síndrome de fatiga. Nosotros como kinesiólogos tenemos que estar atentos a estos síntomas, ¿ya? Importantes en estos pacientes, si bien es cierto el ejercicio, pero también es importante un buen descanso, una buena hidratación y una adecuada nutrición. Así que ojo con estos pacientes que están con síndrome de fatiga crónica, porque su principal malestar aparece justamente después del esfuerzo. Y son ahí cuando estos pacientes tienen que volver a trabajar y cuando vuelven a trabajar te dicen, yo estuve 1 o 2 días, pero y después del trabajo quedé muerto, quedé agotado, es como que hubiese corrido una maratón, estoy muy agotado, molido. Así te dicen los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes responden de una manera bastante anómala al ejercicio, ¿ya? Tienen un menor umbral anaeróbico, una menor capacidad de oxígeno, un aumento en su acidosis, respuestas cardiovasculares anormales. Por ejemplo, yo he recibido pacientes jóvenes, deportistas, con COVID, que cuando les tenemos que tomar alguna prueba de valoración de capacidad funcional, está muy disminuido. El último paciente que recibí me dijo, yo siento que estoy respirando, me dijo, pero es como que estuviera respirando bajo el agua. No, me dijo, en altura. Es como que estuviera respirando en altura. Me cuesta. Así es que en estos pacientes, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación? A corto plazo es aliviar por todos lados la sintomatología. Y a largo plazo es mantener la función cardiorrespiratoria, mejorar su calidad de vida y facilitar su inclusión en la vida laboral, o en su vida activa, digamos. ¿Cuáles son las recomendaciones previas al inicio de la rehabilitación en estos pacientes con síndrome metabólico y que además tuvieron COVID? Siempre, sobre todo en la primera sesión,
consultar por síntomas y por algunos signos como ha presentado palpitaciones, dificultad de respirar, mareo, angina, fatiga, zumbido en los oídos, calor o sudoración excesiva, tos persistente, fiebre, etc. En pacientes que tuvieron una enfermedad cardiovascular, ya que ustedes saben que tiene historia de haber tenido un infarto, por ejemplo, preguntarle si ha tenido arritmias o palpitaciones. Pacientes diabéticos con COVID, hay que controlarles la glicemia capilar, siempre, al inicio sobre todo al inicio de la sesión, en la evaluación. Entrenar solo si su glicemia está entre 100 y 250. En estos pacientes, reforzar la importancia de una adecuada alimentación y control con sus hipoglicemiantes. Y prescribir ejercicio teniendo cuidado en las lesiones micro y macrovasculares. Por ejemplo, revisar los pies, ¿cierto? Que los pacientes preguntarle qué calzado, mirar qué calzado está usando, qué calcetín ocupa, cómo lo hace usted para cortarse las uñas, cómo lo hace para secarse después de que se corta las uñas, en fin. Bueno, para la evaluación cardiorrespiratoria, quizás también lo vieron con el profesor Matías Otto, primero es categorizar al paciente de acuerdo a esta escala de funcionalidad, ¿cierto?, de pacientes con COVID, que lo vamos a ver enseguida. Para evaluar fatiga hay varias escalas. Podemos ocupar esta encuesta de valoración de la fatiga FAS. Para evaluar funcionalidad, el que ustedes dispongan, como el de Bartel, el FIM, para ver si es que el paciente tiene un deterioro leve, podemos hacer varias pruebas. Uno es el test de pararse y sentarse en 1 minuto, el test de marcha o el test de marcha de 2 minutos. Si el paciente presenta un deterioro funcional severo, aplicar la escala de valoración funcional post-COVID. Y acá está, la escala del estado funcional post-COVID, que es la PCFS, que esta escala está destinada a todos los usuarios a darse cuenta de las limitaciones funcionales provenientes del COVID. El formato puede ser una entrevista estructurada o puede ser autoinformada por el mismo paciente. Se recomienda aplicarla a la alta hospitalaria a las 4 o 6 semanas post-alta y después nuevamente a los 6 meses. Tiene 5 grados, tal como sale aquí, y está focalizada en las limitaciones de las tareas, de las actividades habituales que presenta el sujeto en su hogar o en el trabajo, ¿ya? Partiendo del grado 0, que no tiene síntomas, el grado 1, que presenta una limitación funcional no significativa, el 2, limitación funcional leve, hasta ya el grado 4, limitación funcional severa, y el 5, incluso la muerte. Y aquí está. ¿Qué es lo que se recomienda? Si el paciente tiene un deterioro funcional leve o moderado, o sea que en esta escala tiene un puntaje de 0 a 3, se recomienda telerehabilitación. Y cuando el año pasado yo me recuerdo buscar información sobre telerehabilitación en COVID, era poco. Pero hoy día usted quiere buscar en PubMed y está lleno de telerehabilitación. Mucha investigación en telerehabilitación. Y en varios países a nivel mundial, y aquí en Chile también se está haciendo telerehabilitación. Ahora, si el paciente tiene un deterioro funcional severo, o sea, del grado 4, que era el que veíamos acá, limitación funcional severa, lo que se recomienda es la rehabilitación presencial. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en nuestros pacientes cardiometabólicos? Bueno, ya les dije, consultar dirigidamente por estos síntomas. Si ha tenido desmayo, mareo, sensación de fatiga, dolor en el pecho, zumbido en los oídos, un calor, sudoración, tos. A estos pacientes nosotros antes, durante y después del ejercicio vamos a estar controlando frecuencia cardíaca y pulso. O sea, ¿por qué frecuencia cardíaca y pulso? Porque la frecuencia cardíaca la podemos medir con un saturómetro o con los relojes inteligentes, pero también el pulso de manera manual, porque quiero saber si es que hay o no algún tipo de arritmia. Presión arterial, glicemia y saturometría. Entonces, dijimos, los pacientes que tienen un deterioro funcional leve a moderado, se puede hacer la prueba de pararse y sentarse en 1 minuto, el test de marcha o el test de marcha estática de 2 minutos. Para quienes tienen un deterioro funcional severo, mediante la escala que ya vimos recién. ¿Qué es lo que se recomienda para estos pacientes después de haber tenido COVID? Lo idea es tener una rehabilitación que dure entre 6 a 12 semanas. ¿Ya? Las primeras 6 semanas, que sea de intensidad baja, que en la escala de sensación de cansancio tenga 3 de 10, que sean breves, de corta duración, basado principalmente en ejercicios funcionales graduales, no hacer ejercicios submaximales o maximales.
Después de las 6 semanas podemos ir a empezar a aumentar la intensidad y la duración del ejercicio, monitorizar los signos cardíacos, detener el ejercicio si el paciente satura menos de 90, estar atento a cualquier respuesta disautonómica que pueda tener el paciente durante el ejercicio. Por lo tanto, importante es una adecuada hidratación, quizás ir bebiendo sorbitos cortos de agua durante el ejercicio, hacer un calentamiento y una vuelta a la calma paulatina y evitar la sudoración excesiva. Mira, criterios para realizar una sesión de rehabilitación física: que en reposo el paciente tenga menos de 100 latidos por minuto, que la presión arterial esté mayor a 90,60 y menor a 140,90, que esté saturando arriba de 90 y que sus enfermedades de base, no sé, angina, diabetes, hipertensión, estén controladas. Cuando suspendemos el ejercicio, cuando el paciente está con una temperatura arriba de 37,2, cuando se exacerban los síntomas respiratorios, ya mucha disnea, aumenta la tos, suspendemos el ejercicio, y cuando la fatiga no se puede aliviar después del descanso. En ejercicio aeróbico, cualquiera: caminata, bicicleta, elíptica. Y si no hay nada de eso, bueno, movilizaciones en el lugar, con o sin intervalos, ¿cierto? Sin impacto en la idea. Realizar ejercicios breves con pausas, que la saturación no baje de 90. Ideal es que involucren menor masa muscular, sobre todo evitar los ejercicios con extremidad superior, eso lo puede hacer usted sentado, no provocar exacerbaciones de la tos. Y la dosis se recomienda: el ejercicio aeróbico por lo menos 3 a 5 veces a la semana, intensidad empezar con un BOR bajo de 3 a 4 en el BOR modificado, METs 3 a 4, duración 20 a 30 minutos, por un periodo de 6, ojalá 6 semanas. Y esta es la homologación entre el consumo máximo de oxígeno, frecuencia cardíaca máxima, percepción de esfuerzo. Empezar acá, en que una percepción de esfuerzo sea baja, que está alrededor del 40 al 50% del consumo máximo de oxígeno. Algunas ventajas de la telerehabilitación versus la rehabilitación presencial que podemos hacer, acuérdense, para los pacientes que tienen una limitación funcional leve a moderada. Ha mostrado que la telerehabilitación puede incluso mejorar la capacidad de ejercicio de los pacientes, puede mejorar el colesterol, puede mejorar la calidad de la dieta con telerehabilitación. La telerehabilitación es muy aceptada por los pacientes, es seguro y es eficaz, y además tiene una alta tasa de adherencia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene adherencia mejor que la rehabilitación presencial. En el 2017 la Cochrane publicó que la telerehabilitación fue igualmente efectiva que la rehabilitación presencial, ¿ya? Otro estudio que también compara la telerehabilitación con la rehabilitación presencial dice que la telerehabilitación redujo en un 30% los reingresos al hospital, en un 27% la mortalidad cardiovascular, y además aumentó la adherencia a 7 semanas en estos pacientes. Ahí están algunas de las virtudes de la telerehabilitación, que al principio quizás nosotros teníamos aversión y hoy en día nos vimos esforzados a esta nueva modalidad de entrenamiento, pero permitimos al paciente que pueda tener él un control remoto, que tiene acceso a la tecnología, tiene menor costo la telerehabilitación. El paciente se pueden bajar programas en celulares inteligentes y puede monitorizar su propia frecuencia cardíaca, por ejemplo. Es más flexible en los traslados, es más conveniente para los pacientes. Por ejemplo, se puede hacer telerehabilitación post-COVID en pacientes que hayan tenido un infarto, ¿ya? Se pueden cambiar los modelos basados de más de 30 minutos de ejercicios presenciales en casa. Se puede reemplazar, el paciente puede hacer ejercicios de calentamiento, puede hacer ejercicios de yoga, ejercicios de resistencia con banda elástica o con algún elemento que tenga en el hogar. También la telerehabilitación es una alternativa para poder empezar a adquirir conductas saludables, ¿ya? Por lo mismo se cree que la telerehabilitación va a ser como la antesala a la rehabilitación tradicional. Mira, un protocolo en Israel de rehabilitación cardiovascular: 3 a 5 veces a la semana entrenamiento aeróbico, que el objetivo sea aumentar ojalá que los pacientes den más de 8.000 pasos al día, y se le pidió a los pacientes que usaran con frecuencia las aplicaciones móviles para poder monitorizar su frecuencia cardíaca. Pero sí, la duración es de 3 a 12 meses.
y ojalá llegar a la frecuencia cardíaca mayor a 120 minutos. Harto. Contraindicaciones absolutas para detener el entrenamiento en estos pacientes. Acuérdense que son pacientes con factores de riesgo. Si el paciente presenta dolor al pecho, si en reposo su presión arterial sistólica excede la de 200 y la diastólica 110, una estenosis aórtica grave, que haya tenido un síndrome coronario agudo, arritmias no controladas, insuficiencia cardíaca congestiva, algún bloqueo auriculoventricular de tercer grado que no esté con marcapaso, pericarditis, miocarditis, cualquier enfermedad infecciosa aguda, obviamente, embolía reciente, tromboflebitis, descenso del segmento ST y una diabetes no controlada. Y con esto termino. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro plan como kinesiólogo es que nuestros pacientes mantengan un mínimo de actividad física durante este periodo de crisis, durante pandemia. Recordamos que supuestamente los sujetos están encerrados en sus casas, entonces nosotros tenemos que ser promotores de la actividad física, ya sea a través de la telerehabilitación o de la rehabilitación presencial. Por eso es importante que los pacientes cuenten con el asesoramiento de un equipo médico que podamos supervisar el ejercicio que está haciendo el paciente en la casa. Muchas gracias. Muchas gracias, pues deja de compartir ahí. Muy bien, profesora. Muchas gracias por la exposición, Paz. Es muy importante lo que vimos recién respecto a los distintos tipos de pacientes que podemos encontrar que estén cursando COVID y a la vez estén con otras patologías asociadas. Ya, dado el tiempo, seleccionamos algunas preguntas para que puedan ahí tú responder. Ya, vamos a ir viendo una a una. Me preguntan primero a través de si las charlas serán subidas en alguna plataforma. Sí, las charlas van a ser subidas a la plataforma de YouTube, ¿ya? A lo que es el canal de la universidad, principalmente a la parte de comunicaciones, ¿ya? En lo que es comunicaciones Santiago, ahí van a estar las charlas de todos los expositores, ya sea lo que fue el profesor Daniel Arellano el día miércoles, el profesor Matías Otto el día de ayer, y lo que respecta a la presentación del día de hoy de la profesora Paz. Por lo tanto, ellos van a estar disponibles en un tiempo más, un par de días más, o ya desde la próxima semana, ¿ya? La siguiente es una pregunta que dice: ¿cómo cambia el enfoque de tratamiento kinésico en un paciente con síndrome post-COVID altamente fatigable con riesgo de trombosis? ¿Cómo cambia el enfoque? Bueno, si bien es cierto antes, para los pacientes cardiovasculares, una de las grandes cuidados que nosotros teníamos era que el paciente estaba beta bloqueado, ¿cierto? Tomaba hipotensores, entonces había que tener cuidado con la hipotensión ortostática. Hoy en día, sumado a eso, los pacientes tenemos que estar atentos a estos nuevos síntomas que son súper inespecíficos y que son muy generales, como cuando te dicen que estoy fatigado, o me duele un poquito el pecho, uno dice, bueno, ¿este dolor será anginoso? ¿Será de origen coronario? ¿O es porque tuvo COVID? Entonces, hoy en día el enfoque que nosotros tenemos que darle es bajar nuestro nivel de intensidad y estar más atentos a estos nuevos síntomas que antes los pacientes no los reportaban. Ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice: ¿hay un cambio de enfoque en el tratamiento considerando que el COVID se está tomando como una enfermedad vascular? Buena tu pregunta. Mira, cuando hemos recibido, o yo he recibido pacientes que tuvieron COVID y presentan algunos de estos síntomas, que tienen dolor al pecho o no se logra controlar la presión arterial, los derivamos con cardiólogos, ¿ya? Y algunos de estos pacientes quedan con corticoides, algunos han quedado también con anticoagulantes, considerando la hipercoagulabilidad de la sangre, ¿cierto? Y como tuvieron COVID, para prevenir riesgos cardiovasculares de alguna enfermedad cardiovascular, los derivamos al cardiólogo. Claro, y aprovechando este mismo tema, ¿cuáles son los cuidados que deben tener cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con disautonomía? ¿Qué es lo que previo hay que pesquisar antes de hacer, por ejemplo, un ejercicio prescrito? Mira, históricamente los pacientes disautonómicos, no por COVID, los pacientes disautonómicos así primarios, claro, los primarios, habitualmente el sujeto que es disautonómico, él sabe cuándo le va a venir la disautonomía.
sabe Claro. que los lugares encerrados, los lugares con mucha gente y con calor, o andan con sal en su cartera, ellos saben controlar su disautonomía. Entonces ellos te dicen, mira, no te preocupes, yo sé que tal momento, yo sé cómo tratar. El tema es la disautonomía secundaria por COVID, porque estos pacientes están empezando a experimentar estos síntomas que antes no tenían. Varios de ellos han sido mal etiquetados en su pega y lo han pasado mal porque los catalogan de exagerados, de que, no sé, que se están pasando rollo, que si ya no tenéis nada de que te preocupáis. Entonces, estos pacientes que están con disautonomía secundaria al post-COVID, tenemos que estar atentos a ellos, a todos los síntomas, para que no se nos vayan a desmayar, para que el ejercicio en ellos no gatille más dolor del que ya pueden estar teniendo, para que el ejercicio no sea una experiencia desagradable, porque si no estamos atentos, no respetamos estos síntomas, el paciente se va a ir, no va a volver a rehabilitación porque lo está pasando mal. Y si ya lo está pasando mal después de haber tenido el COVID y todo esto que trae desde el punto de vista mental, ¿cierto? Esta psicosis colectiva, la idea es que el ejercicio para el paciente sea grato y mejorar o lograr una adherencia al tratamiento. Entonces, con mayor razón, en la prescripción, en la dosis, tenemos que irnos con cuidado. Ok, y en honor al tiempo, la última pregunta. ¿Cómo poder abordar un paciente con síndrome metabólico y que quedó con síndrome post-COVID? ¿Cómo evitar los riesgos durante el tratamiento? Bueno, básicamente lo que yo les ponía en la presentación. Siempre importante es una buena anamnesis en estos pacientes. Preguntarles dirigidamente al paciente por estos síntomas, está listado de síntomas, averiguar qué medicamentos está tomando, recomendarles un buen descanso, un buen dormir, que tengan una buena higiene de sueño, hidratación y una correcta nutrición. Por ejemplo, los más jóvenes son los que se ven más afectados desde el punto de vista de su actividad física frecuente. Porque no sé, yo corría maratones y ahora subo al segundo piso y estoy agotado. Entonces, tenemos que decirle que esto es progresivo, que es paulatino, que esperamos que se recupere su nivel de funcionalidad previa. Pero cerebralmente, el paciente que tuvo COVID cree que puede volver a correr o andar en bicicleta como lo hacía antes, o ir a clases de spinning o de TRX en la plaza como lo hacía antes. Sin duda que nosotros esperamos que así sea, pero tiene que empezar con un acondicionamiento físico basal, tiene que retroceder, no es llegar y ponerse a trotar después de haber tenido COVID. Súper. Llegó la última pregunta. Nos queda un Ya. poquitito de tiempo, así que la última. ¿Tienes algún antecedente de uso de válvula de entrenamiento de musculatura respiratoria que se utiliza en rehabilitación post-COVID? Y si conocen la fase en cual se podrían utilizar. Sí, se ocupa la válvula, pero las válvulas se ocupan más bien en pacientes que se van a rehabilitación respiratoria. Eso lo pueden haber visto más con el profesor Matías Otto. Pero sí, hemos tenido pacientes con fibrosis pulmonar o pacientes que estuvieron 3 meses en la UCI, estuvieron conectados a ventilación mecánica prolongada o incluso llegaron a ECMO, ¿cierto? Estos pacientes, antes de empezar un programa de rehabilitación cardiovascular, empiezan con un programa de rehabilitación pulmonar. Y ahí está focalizado fundamentalmente, ¿cierto?, al entrenamiento de la musculatura respiratoria, mantener una vía aérea permeable y todo lo que ustedes vieron con el profesor Matías Otto. Pero sí, pueden trabajar con la válvula umbral. Ok, por eso invitamos después a aquellos que no pudieron estar presentes en la charla del profesor Matías Otto o del profesor Daniel Arellano, que revisen también en el canal YouTube estas presentaciones para que puedan tener después mucha más claridad y hacer este seguimiento de lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias, pues, Paz Bamondes, en Bueno, esta charla. yo lo último que les quiero dejar invitado, ¿ya? Yo no vengo a regalar, ¿cierto? Quiero mostrarles que recuerden que nosotros con la profesora Carmen Roulier tenemos un diploma en la Universidad de Chile, que es un diploma para kinesiólogos, que este año sería la versión número 10, que es un programa que se llama Rehabilitación Cardiometabólica, que va a partir ahora en junio, ¿ya? Lo damos a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Escuela de Kinesiología. Cualquier duda me pueden consultar por mail, ¿ya? Abordamos todos estos temas de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascular. Así que los dejo a todos cordialmente invitados. Eso sería, Rodrigo.
Ya pues, muchas ¿Ya? gracias por aceptar nuestra invitación. De Así que nada. también invitamos a nuestra asistente para que para próximas charlas estén ahí atentos a las invitaciones y darle un abrazo a la distancia a todos para que sigamos cuidándonos durante todo este tiempo de pandemia. ¿Ya? Ya. Agradecemos la asistencia. ¿Ya? Damos por terminada la charla del día de hoy del manejo del adulto en personas mayores en tiempo de pandemia y que queden atentos luego a los canales de comunicaciones de Santiago de la Universidad Autónoma para que puedan revisar las charlas que hemos dado durante esta semana. ¿Ya? Buenas noches a todos. Estaremos Bueno, viendo una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. chao.